Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos por este medio para poder hablar sobre tipo de triángulos. Nuestro curso de geometría capítulo 4, ¿ya? Iniciamos de esta manera entonces. Recuerden, tipo de triángulos. Seguramente se acuerdan ustedes saber cuántos tipos de triángulos había. Varios. Por sus lados, por sus ángulos, ¿verdad? Entonces acá, más que todo, tenemos, antes de todo, recordemos que es un triángulo, es una figura geométrica que tiene tres lados, tres vértices, tres ángulos internos y tres ángulos externos, ¿verdad? Básicamente es la definición básica de todo triángulo. Y además sabemos que la suma de los ángulos internos, en este caso de alfa, la suma de los ángulos internos, que es alfa más beta más teta, debe salir 180. Esa es la definición básica de todo triángulo. Se olvidan, ¿no? Y la suma de los externos, que en este caso es gamma más b doble más phi, 360. Son propiedades básicas. Pero hoy ya vamos a hablar básicamente de clasificación de triángulos. ¿Ya? Vamos a verificar esta definición básica. A ver, veamos dónde está. Ahí, ¿ya? Listo, clasificación de triángulos. Básicamente clasificación de triángulos, ¿no? Según sus lados, triángulo isósceles, recuerde que todo triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Como se dan cuenta acá, dos lados iguales. El lado AB con BC. Acá está diciendo que A es igual a C, significa que este lado es lo mismo que el de acá. Y además, si tiene dos lados iguales, significa que los lados que miran a esos lados iguales, o sea, sus lados opuestos, son iguales. ¿Ya? Son iguales, o sea, el lado C y el A son iguales. Por lo tanto, los ángulos que se oponen a esos lados iguales también son iguales. O sea, alfa es igual a beta. Si acá vale 8, este lado vale 8, esto valdrá 8. El ángulo vale 60, acá también valdrá 60. Y el tercer ángulo es diferente, por supuesto. Es el triángulo isósceles. Triángulo equilátero. Los tres lados son iguales. Equilátero, los tres lados son iguales. Significa que este lado es lo mismo que este lado de acá, que el lado de acá. Asimismo, los ángulos internos son iguales. ¿Ya? 760 será 60, será 60. Alfa, beta y teta, cada uno valen 60 grados, son iguales. Esa es la característica de todo triángulo equilátero. También tengo el triángulo rectángulo, que ustedes ya lo conocen. Tiene dos catetos, la que está al frente a 90 se llama la hipotenusa. Básicamente es el triángulo acutángulo, triángulo obtusángulo. ¿Ya? Triángulo obtusángulo, un ángulo mayor de 90 y menor que 180. Alfa y beta deben ser agudos, menor que 90, necesariamente. Y el lado que se opone al obtuso es el lado más grande. Ahí serán menores. ¿Listo? Entonces, básicamente hoy ya hablamos de la clasificación de triángulos. También tenemos el triángulo acutángulo. Los ángulos internos son agudos, alfa, beta y teta agudos, o sea, menor que 90 grados y mayor que 0. ¿Ya? Y tenemos también, ya, a ver, básicamente triángulo isósceles, equilátero, triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Según sus lados son isósceles y equilátero. Según sus ángulos internos son acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿Ya? Teniendo en cuenta esta clasificación, vamos a desarrollar los problemas planteados en la página siguiente de su libro que corresponde. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ahí está los ejercicios. ¿Ya? Vamos a desarrollar el problema número 1 que está desarrollado acá. ¿Ya? Vamos a ver ahí. Vamos a la figurita. Según el ejercicio número 1 nos dicen, usted tiene su libro a la mano. A ver, el problema número 1 dice, en el gráfico calcular X,
En el gráfico calcular X, nos dicen, ¿no? Acá tenemos en la figurita, lo he hecho más amplio para que ustedes puedan entender. Este es el gráfico que nos dan en su libro. A, B, C y D. ¿Ya? Aparte nos dan unos datos ahí, nos dan unos datitos ahí, ¿no? Ahí está, nos dicen acá que AB es igual a C. AB, te das cuenta que acá AB, estoy poniendo puntito, es igual a AC, puntito también. Esto puntito significa que tienen lados iguales, ¿ya? Y también dice que BC, acá también dice que es igual a BC, igual a BC. BC también es puntito, dice. Puntito. Puntito, puntito y puntito. Los tres lados son iguales. Y también dice que es igual a BD, también puntito. Y ahora me doy cuenta, en el primer triángulo los tres lados son iguales. Y el triángulo que tiene tres lados iguales, ¿cómo se llamaba? Equilátero. Si es equilátero, entonces significa que este ángulo es 60, este ángulo es 60 grados. Además, todo este ángulo debe ser 60 grados. ¿Ya? Entonces, como dato nos piden allá, como dato nos piden que X, nos piden X. ¿Ya? Nos piden X. Pero yo en este angulito que no había nada le he puesto alfa. Y acá, si es alfa, acá debe ser alfa. ¿Por qué? Porque mira, este lado tiene puntito y este lado tiene puntito. Si tiene puntito y puntito, significa que es un triángulo isósceles. Y si es isósceles, significa que este ángulo es lo mismo que este ángulo. Si este es alfa y este es alfa, serán los dos, por ser isósceles. Ahora, si me doy cuenta, todo esto vale X más alfa. Entonces, nuevamente me voy al triángulo BCD. Si es X más alfa, mira, puntito y puntito, lados iguales, por lo tanto, es otro triángulo isósceles. Por lo tanto, si es alfa más X, este triangulito también será alfa más X. Ya está. Ahora, decía que en este triángulo era equilátero, valía 60 grados. Valía 60 grados, 60, 60, 60. Como acá le he puesto X, significa que este angulito va a ser 60 menos este ángulo. Acá está, 60 menos el ángulo. Ya está, ahora tengo todos los datos y me ubico en la parte inferior de mi triángulo. Ahí está, en este triangulito. En este triangulito, dice acá, en el triángulo ADC. ADC. Recuerden, la suma de los ángulos internos de todo triángulo, o sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo, ¿cuánto debe salir? 180. Entonces, es lo que estamos haciendo. Alfa 60 menos alfa más 60 más 60 más x más alfa más x es igual a 180. Alfa con alfa eliminamos porque tienen signos contrarios. 60 más 60 es 120. X más x, 2x. 120 pasa a restar, quería 2x igual a 60. Por lo tanto, x vale 30 grados. Bien, jóvenes, es el primer ejercicio de su libro. Aplicando clasificación de triángulos. Hemos aplicado triángulo equilátero y isósceles, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo más. Ya, de su libro, ¿ya? A ver. Vamos a ver ejercicio 2. Acá, tratar de desarrollar, ahora vamos a ampliar. Ahí está. Listo. Dice, en el problema 2 nos dicen, vamos a ver el ejercicio. En el gráfico calcular X. Acá está X. Eso nos piden. ¿Ya? Sí, AB, mira, dice que AB, le estoy poniendo acá este puntito, acá, es igual a BC, es igual a BC, ¿ya? Este lado AB es igual a BC, allá. ¿Qué tipo de triángulo tenía dos lados iguales? Triángulo isósceles, ¿ya? ¿Ya? Isósceles significa que estos ángulos, ya me doy cuenta, ya, si es isósceles, ya digo, este angulito y este angulito son iguales, ¿ya?
Ahora, ¿qué más dice? Además, yo me doy cuenta acá, dice que este angulito de acá, observen bien, dice que este angulito de acá vale 120. Por lo tanto, este angulito de acá será 60, porque todo este de acá, ¿cuánto vale? Todo este ángulo, ¿cuánto vale? Vale 180. Como me dicen que 120, 60. Ahora, por propiedad del ángulo externo, significa que este angulito más este angulito sale este angulito de acá. Este angulito de acá. Por ángulo externo de un triángulo. Recuerden bien, ángulo externo de un triángulo. La suma de estos ángulos que no son adyacentes es igual al externo de acá. En el triángulo T, creo que es R acá, bueno, no se ve, vamos a ponerle R, TRA. Ahora, como este amarillo y amarillo eran lados iguales isósceles, y este es x más 60, por lo tanto este es x más 60, ¿ya? Y además nos dicen acá otro dato importante. Nos dicen eh, TC, TC. En este caso, ¿cuál es TC? TC, allá. TC, o sea, este lado que estamos viendo acá, TC, es igual TD, allá, TD, allá, ahí está, TD. Nuevamente otro triángulo isósceles, mira. TC y TD son iguales, por lo tanto es un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este angulito y este angulito son iguales. Por eso le estoy colocando, era x más 60, acá es x más 60. Ya está. Ahora, en este triángulo TDC se forma un triángulo. Este ángulo vale x, este ángulo vale x más 60 y este angulito, vamos a ver si cambiamos colorcito. Ya, este ángulo de acá más este ángulo de acá más este ángulo de acá, 180, ¿no? X más 60 más x más 60, 180. Desarrollando tenemos que acá x más x, a ver, creo que acá hay un pequeño error, a ver, x más x, 3x, allá acá es 3x, ¿ya? Miren, una x más 2x más 3x, ¿ya? 1, 2 y 3x, más 120, 120 pasa a restar. Entonces acá era 3x, por lo tanto, x, ¿cuánto vale? X me resulta 20. Es la respuesta del ejercicio. Repito, x más x más x, 3x. 60 más 60, 120. Como está sumando, pasaría a restar. Ahora, 3x es igual a 180 menos 120, 60. 60 entre 3, x vale 20. Listo. Creo que todavía nos alcanza para otro ejercicio más para poder explicar. ¿Ya? Veamos a ver. ¿No? Mejor, ya no nos va a alcanzar el tiempo ya, porque esto se dura 15 minutos. No va a tener en la clase. En vía Zoom lo explicamos el ejercicio que falta para que puedan entender bien. Ya jóvenes, entonces a practicar los ejercicios y tratar de resolver lo que van siguiendo y nos vemos el día indicado, clases vía Zoom para poder aclarar más dudas, más ejercicios. Gracias, nos vemos, buen día.